Y bueno, querida amiga, seguimos con las imágenes, seguimos con el cine, seguimos con la memoria, con el recuerdo, con la familia, Totalmente. con los lazos. Bueno, la anterior es una peli de ficción basada en la realidad y esta es un documental que reconstruye a través de imágenes una parte de la vida de una familia. La vemos, para no olvidar. Ahí estás tú, recién llegado a Europa. A los 21 años, tuviste que irte de tu país, el Uruguay. Cuando yo nací, la dictadura acababa de terminar. Tu padre, mi abuelo, acababa de morir. No te pudiste despedir de él. Solo hoy puedo comprender lo que eso pudo haber significado para ti. Es la realizadora de este documental que se llama Para no olvidar y la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Y bueno, y en realidad vamos a empezar así por como el resumen, digamos, de esta peli, de Para no olvidar. ¿Qué es para vos? Bueno, es una película hecha con archivos, esencialmente, a partir de archivos sonoros y visuales. Los archivos sonoros son cassettes, en realidad, son cartas, correspondencias audiovisuales, y los archivos son material analógico, Super 8, H8 también. Y a partir de ahí intenté reconstruir una historia familiar, una memoria familiar. Hablo bien de reconstruir, porque en realidad desde el momento en que se decide hacer una película, mucho de la realidad, o sea, es muy difícil reflejar la realidad. Entonces, de alguna manera también se construye una ficción, una nueva historia familiar. Y también, digamos que el punto de partida fue el fallecimiento de mi padre, que me llevó a hacer esta película por una necesidad, en realidad, de no olvidar, como dice el título, ¿no? Bien, todo ese material ¿ya lo tenías a tu disposición o a partir del fallecimiento de tu padre es que, no sé, viste que uno empieza como a ordenar a cosas y empiezan a aparecer todo este archivo? Yo creo que el fallecimiento de mi padre fue un detonante para ir a buscar todos esos archivos que estaban un poco en varios lugares. Los cassettes, por ejemplo, yo sabía que existían, de hecho... Lo habías escuchado de chica, ¿no? Exacto, siendo chica era como un momento, una fiesta cuando recibíamos los cassettes que había grabado o mi tía de Brasil o mis abuelos también, que ellos se quedaron acá en Uruguay. Cuando nos mandaban esos cassettes y los recibíamos y lo escuchábamos así en familia y bueno, nada, era como un momento familiar ahí en la cocina. Lo único que yo tenía los cassettes con la voz de mi tía, no tenía los cassettes con la voz de mi padre. Claro. Y porque claro, esos se habían mandado. Claro. Entonces hice un viaje para acá, para Uruguay, y ahí me encontré con mi tía, que ella vive ahora acá en Montevideo, se volvió de Brasil a Montevideo ya hace 10 años más o menos, y ahí ella me entregó algunos cassettes con la voz de mi padre. Y entonces ahí como que pude componer y con los cassettes, con todos los cassettes que me encontré, que más o menos eran 30.
O sea, hay que imaginar que un cassette dura 90 minutos, sí, ¿no? Sí, no, De los dos lados, o sea, 45 más 45. Y entonces ahí empecé a escuchar todo lo que había. Y entonces, claro, aunque los hubiera escuchado de chica, en realidad había muchas cosas que no me acordaba. Claro. Historias secretos de familia, cosas que se habían contado en los cassettes y después nunca más se habló. También trayectorias de vida, también esa parte, hay una parte en que se habla de la enfermedad de mi padre, sí, que me parece una parte muy fuerte también, ¿no? Porque también habla, o sea, quise un poco traer una cronología de la historia de la vida de alguien, en este caso la vida de mi padre, con la juventud, pero después cuando llega la edad, también llega la enfermedad y bueno, hasta la muerte, ¿no? Claro. Y entonces a partir de ese material sonoro hice como una especie de cronología, como digo, un poco ficcionada, con todos esos pedacitos de cassette, y también dentro de esos cassettes había mucha música, porque mi padre escuchaba mucho, cuando venía a Uruguay grababa la radio, que ahora ya no existe más, Gardel FM, claro. Y entonces en esa radio había mucha milonga, muchos tangos, y él grababa la radio y traía los cassettes, entonces los escuchaba así en bucle cuando volvía a Europa, y yo también es música que estuve escuchando mucho. Para mí también era importante que esta música, sobre todo la música de Piazzolla, aparezca en la película. El problema es que a nivel de derechos de música, claro, era un poco complicado, entonces hicimos una composición original para la película, inspirada en eso, de la música de Piazzolla. Mira qué bien. ¿Cómo es para vos, no? O sea, un poco volver a esa vida, porque muchas veces nos pasa a los hijos que nuestros padres son padres de los que, bueno, parece que tuvieron una vida, ¿no? Pero después, cuando uno es más grande, empieza a interesarse, digamos, por esa vida de los padres. ¿Cómo fue para vos descubrir esas cámaras Super 8? Porque era ver lo que le interesaba a tu padre, qué miraba tu padre, ¿no? ¿Por qué miraba de esa manera al mundo? Porque hay imágenes familiares, pero hay imágenes de yo qué sé, de gente por la calle, de Europa, o sea, las cosas como que a él le interesaban. Uh-huh. ¿Qué conociste de tu padre a partir de eso? Claro, es verdad que hablé de la parte sonora, pero no de la parte visual. Claro. La parte visual fue también otra búsqueda, porque en realidad yo sabía que existían estas películas Super 8, pero nunca las había visto. O sea, no sabía lo que había, el contenido que había, y tampoco el estado de conservación de estas películas Super 8, que es materia física, ¿no? Y entonces, justo... Mira qué loco, antes de que él muera, algunos meses antes, yo empecé a filmar con Super 8 también. A filmar, aprendí a revelar también y a dar talleres de Super 8. Y justo me acuerdo de un día que él me dijo, pero ¿sabés que yo también filmé en Super 8 y tengo películas que me gustaría mostrarte? Y yo le dije, bueno... pensando que los padres son eternos, y dije, bueno, otro día, bueno, ya tendremos tiempo. Y bueno, y ese día al final no llegó. Bueno, sí llegó, pero las vi sola, en realidad, esas imágenes. Pero fue bastante en paralelo, en realidad, mi interés por la Super 8 y por el mundo analógico y bueno, y el descubrimiento de estas películas, ¿no? Para mí fue muy impresionante ver lo que había, porque pude descubrir a mi padre de joven, o sea, una persona que en realidad yo nunca había conocido, ¿no? Como decís vos, como que la gente tiene una vida y como hija yo conocía su vida a partir de tal edad suya. Claro. Y bueno, y entonces fue muy impresionante no solo verlo a él en la imagen, sino también ver su mirada, claro. Porque sentí que tenía una mirada de cineasta, ¿no? Y yo pienso que al menos lo que sentí haciendo esta película es o entendí por qué yo había decidido hacer cine, ¿no? Como que a veces se transmiten esas cosas de manera inconsciente porque no sabía realmente esa mirada de cineasta que tenía mi padre, y lo descubrí con esas imágenes. Laura, ¿cómo fue? Para mí hay como
capaz que hay más, pero yo ahora me imagino 3 patas, ¿viste? Lo que estás contando, tenés las imágenes en Super 8, pero que no tienen sonido. Tenés cassette que tienen sonido, pero no tienen imágenes. Y a su vez tenés un silencio que atraviesa toda la película también, porque te estamos escuchando, hay música y todo, pero también está muy presente ese silencio. Ni que hablar que también estás vos, como voz en off, teniendo un diálogo con tu padre de alguna manera, pero centrándonos en estas 3 patas que te digo, el silencio, el audio y la imagen, ¿cómo fue ese trabajo de compaginar todo? Sí, o sea, me parece que resumiste muy bien esas 3 patas porque fue realmente un trabajo de collage entre esas imágenes sin sonido y ese sonido sin imagen, porque en realidad no tienen nada que ver, es material que está completamente desconectado en un principio, entonces fue un trabajo de intentar hacerle una conexión entre eso, hacerlos dialogar e inventar una nueva imagen. Que, como decís vos, puede ser el silencio, al menos contradicciones a veces, y como intentando eso, como que siempre haya como una especie de ruido, y ese ruido o ese silencio de alguna manera se va construyendo con la voz en off. Claro. O sea, la voz en off es la que completa esos huecos, esos silencios, para quizás explicar lo que no se ve en la imagen, o explicar lo que no se escucha en el sonido. Por eso ese trabajo de voz en off fue bastante difícil. Me imagino. Fue lo último, sí. la última etapa de la película, porque una palabra puede cambiar totalmente el contenido de una voz en off así. También era el momento en que yo me exponía más en la película, ¿no? Porque en realidad en los cassettes no aparece mi voz, aparece la voz de mi padre, de mi tía, de mis abuelos. En las imágenes tampoco, o sea, son imágenes hechas por mi padre, la mayoría. También hay una parte filmada por mí. ¿Y por tu tía también, Becky? ¿O ahí hay no, están un los engaño? cassettes, ahí está el engaño, son ahí imágenes pero cassettes. Exacto, hay un engaño, porque está la voz de Becky encima de las imágenes filmadas por mi padre, y entonces parece que ella está mandando imágenes exacto, de Brasil, pero en realidad fue un viaje hecho... o sea, por mi padre a Brasil, pero son imágenes de Brasil. También aparecen imágenes de Cabo Polonio. Sí, hoy hablaba. Sí, y de hecho esas imágenes en Cabo Polonio para mí representan como un antes y un después, porque también en la tecnología, porque igual decíamos que la Super 8 no tienen sonido, pero a partir del H8, o sea, de las cámaras ya mini DV, y bueno, o sea, cuando ya nos vamos más al magnético, ahí aparece el sonido también, pero es el momento en que hay más silencios. O sea, es una contradicción, porque es cuando está el sonido tecnológico, es donde las cosas no se dicen, ¿no? O aparecen los silencios. Bueno, hay que ver la película porque estoy... Antes de irnos, la última, ¿cómo ha sido recibido? Porque es una coproducción, Francia, Suiza, Uruguay, ya la presentaste con otros públicos que de repente no saben ni de Uruguay, ni que hubo una dictadura. ¿Cómo fue ese recibimiento? Sí, es verdad que cuando se mostró la película afuera, hay muchas personas que conectaron con la película, que en realidad no saben dónde está Uruguay, o sea, ni tenían ni idea que hubo una dictadura en Uruguay. Hay personas que efectivamente me dieron las gracias, dijeron, bueno, gracias, hemos aprendido algo. Pero conectaron por el lado de la migración, en realidad, porque en realidad también es una película que habla del desarraigo de una persona que vive en un lugar, pero que viene de otro. Entonces, el momento en que se va, está viviendo en una utopía constante, y yo creo que a ese nivel es un tema universal, donde las personas que de algún momento, en algún momento en la vida tuvieron que irse del país o eligieron irse también, tienen ese sentimiento que quiero mostrar a través de la película. Entonces, en un momento decís, cuando fuiste volviendo a Uruguay, ¿no?, que por momentos suena, no como un reclamo, pero como que no sé, lo sentía de esa manera, como que claro, era su vida anterior, que vos naciste allá. Entonces vos te tenías que acostumbrar a que tu padre tenía otro país,
en un lugar. Sí, pero al mismo tiempo era un país que ya no existía, porque era el país de sus recuerdos. Exacto. Entonces hay algo también, yo creo que la película tiene esa nostalgia, porque hay algo que se perdió que nunca se va a encontrar, y por eso hablo de alguna manera de esa utopía o la nostalgia de la utopía, porque es un sentimiento difícil de explicar y que yo lo vi mucho a través de mi padre, ¿no? Totalmente. Bueno, mañana tenemos la oportunidad en Cinemateca. Sí, Mañana se estrena y vas a estar, vos vas a charlar mañana. Yo estaré mañana con las productoras y también estará mi tía Becky, que es un personaje muy importante en la película. Totalmente. Y también estará para la charla después de la función. ¿A qué hora es la función mañana? A las 7:30. A las 7:30 de la tarde en Cinemateca. Excelente, queda hecha la invitación. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el documental. Total. Hermoso. Gracias. Hermoso, tiene, está lleno de luz. Es un hermoso documental. Para Bueno, no olvidar. nosotros nos tenemos que ir, Nos Noelia. tenemos que ir, lamentablemente nos tenemos que ir. Sí, A nosotros señora. Nos gusta seguir charlando y charlando y charlando. Pero nos vamos y volvemos el lunes igual. Exacto, el lunes a las 9 de la noche acá nos van a tener. Por el mismo canal. Nos vemos, muchas gracias. Chau, chau. Perfil